vicepresidenta del Colegio de Abogados. Gracias ¿Cómo está? por la invitación. Muy No, bien. gracias por aceptar, doctora, en esta Semana Santa. ¿Qué tal, doctor Galeano? ¿Cómo anda? Un gusto, Carlos, compartir contigo, con la doctora María Ángela Duarte, vicepresidente. Bueno, con hinchada propia hoy. Sí, Está sí, bien, señor. está bien. Certifican así que estás acá en el programa. Así es, señor. Bueno, perfecto, está bien. Bueno, ¿qué pasa con la señora Ocholazqui? El Colegio de Abogados hizo una presentación a la Corte Suprema de Justicia exigiendo castigo. ¿Por qué? A ver si le podemos explicar a la teleaudiencia por qué la señora Ocholazqui debería recibir alguna sanción. Doy el marco porque la representante del Colegio de Abogados, la doctora María Ángela Duarte, el marco en el que se da la presentación. Como hace 5 o 6 años nosotros habíamos instalado unas mesas de trabajo entre la presidencia de la Corte y los distintos gremios de abogados de todo el país. Esa mesa se vio un poco entorpecida en los últimos 2 años y el año pasado definitivamente se desinstaló. El doctor César Diesel se sintió tocado en un momento en la primera reunión del año pasado donde alguien le dijo que no era honorable que haya votado por sí mismo para la presidencia de la Corte, y en la primera reunión ya levantó toda la mesa de trabajo. Entonces, desde el Consejo Nacional de Abogados del Paraguay, una federación de gremios de abogados que me toca en suerte presidir, propiciamos una reunión preparativa para reinstalar esas mesas. Y es en el marco de esa reunión preparativa donde participaron varios gremios de abogados que forman parte del CONAP, que el colegio realizó una presentación y una petición al respecto. Todo lo que viene ya es responsabilidad de la señora vicepresidenta del colegio. ¿Y por qué la denuncia y el pedido de sanción contra la señora Ocholazqui? Bueno, antes que nada yo creo que lo que presentó el Colegio de Abogados en la primera reunión que tuvieron con los diversos gremios y con la Corte Suprema de Justicia se marca dentro de lo que nosotros siempre hemos defendido, que es el Estado de Derecho. Y creemos que nuestra nota, en la que fue presentada a la Corte Suprema de Justicia, insta a la Corte Suprema a que tome las medidas correspondientes como para sancionar a aquellas personas que están actuando en forma ilegal a criterio de lo que es el Consejo Directivo del Colegio de Abogados. Para nosotros, la señora Porfiria Ocholazqui incurrió en algo ilegal al subsumir su conducta dentro de lo que está establecido en el 238 del Código de Organización Judicial, inciso H, en el que prohíbe expresamente a los empleados y funcionarios del Poder Judicial a participar en actividades políticas, cosa que, como se está viendo en pantalla en este momento, profusamente se ha tenido conocimiento, toda la opinión pública ha participado activamente del conocimiento de lo que esta señora está realizando en este momento. Entonces la denuncia a lo que se aboca es que una de las formas justamente de instar o de promover que la Corte Suprema de Justicia tome las medidas correspondientes a través del Consejo de Superintendencia es justamente la de instruir un sumario administrativo y posteriormente conseguir una sanción por esta actuación. Ahora, pero hay una cosa que me llama la atención. No puede ser que el Colegio de Abogados tenga que presentar un petitorio de ese tipo cuando es pública la participación de la señora en actos políticos, algo que ustedes dicen no corresponde a empleados y funcionarios judiciales y está en las normas. Sí. Sin embargo, eso pasa desapercibido justamente a la mesa directiva, al más alto nivel del Poder Judicial, que es la encargada de velar en los conflictos judiciales por nuestros bienes y por nuestras personas, que es la institución que debería controlar el cumplimiento de la ley y no hace nada. Sin embargo, tiene que ser de otro sector donde venga el llamado de atención. Pero es rarísimo eso. ¿Qué es lo que está pasando entonces en la Corte Suprema de Justicia? La vara con la que se mide, Carlos. Recuerdo que hace 3 años, cuando formulamos una petición del gremio de abogados sobre la huelga judicial, y estuvimos esperando por 2 horas a la plenaria de la Corte, y unos colegas, porque golpearon la puerta para hacerse sentir, fueron sumariados por la Corte. Y fueron como 17 colegas los sumariados por golpear la puerta para hacerse sentir. Esta, sin embargo, es una desvergonzada campaña en la que está inmersa esta señora en varios actos donde hay no solamente
filmaciones, sino que ella ha sido entrevistada por distintos medios de comunicación y ella se jacta, dice, nos piden que votemos, pero ¿cómo vamos a votar si no conocemos la propuesta? Pero para conocer la propuesta no hay necesidad de que vaya y haga campaña y que haga discursos y que pida el voto a favor de fulano o mengano. Claro. No importa a favor de quién sea. Ese no es el punto. El punto aquí es que el 238, como bien lo indicó la doctora María Ángela Duarte, dice, se prohíbe a los magistrados y funcionarios de la Administración de Justicia, cualquiera sea su jerarquía, participar en actividades políticas. Lo tiene prohibido. Entonces, ante esa prohibición expresa, la Corte Suprema de Justicia, si no tenía noticia formal, ahora ya la tiene a través de la nota del Colegio de Abogados del Paraguay y tiene que instruir el sumario correspondiente. ¿Por qué hace o por qué ejerce este tipo de actividad esta señora? Y es más, se jacta en las entrevistas periodísticas que dice, nadie me puede... porque es impune. ¿Por qué es impune, Carlos? Porque no ha habido hasta ahora sanción para con su persona. Es una persona que se ha valido de su condición de sindicalista para presionar a otros poderes del Estado para la aprobación del presupuesto del Poder Judicial. Esas huelgas instrumentadas, que dicho sea de paso, después de que, a pedido del Colegio de Abogados del Paraguay, hace 2 años se calificara de ilegal la huelga en primera instancia y en grado de apelación, se acabaron las huelgas. La clara muestra de que cuando las autoridades realizan lo que tienen que hacer, la ley, claro. cumplen la ley, se pone límite a este tipo de abusos e ilegalidades. Teniendo en cuenta lo que dice el doctor Galeano, doctora Duarte, ¿cuál es la expectativa que tiene el Colegio de Abogados de que esto pueda ser sancionado? Y bueno, nosotros somos optimistas en el sentido de que nuestra denuncia, porque vale ya como una denuncia lo que se hizo a través de la nota, tome un poquitito, prenda dentro de lo que es la Corte Suprema de Justicia, se designe un juez instructor y posteriormente se instruya a sumario, porque evidentemente que este tipo de cosas hay que cortarlas desde el inicio, porque fomenta un montón de otras actitudes que pueden llegar a hacer que esto se normalice con el tiempo, porque como bien lo dice el doctor Galeano, no se queda impune, no se le castiga, no se le apercibe, no se le dice nada. Entonces, este tipo de actitudes va a empezar a prender en otros estamentos dentro del mismo Poder Judicial. Entonces, eso va a generar que todo al final se normalice y que al final la ley no sirve para absolutamente nada, cuando que está bien establecido en la ley orgánica de la Corte Suprema de Justicia de que ellos están calificados como para justamente sancionar a las personas que infringen la ley. ¿Cómo es el proceso? ¿Cuánto tiempo tiene la justicia para tomar alguna acción contra esta funcionaria? La Corte debería designar un juez instructor. El juez instructor, de acuerdo a la última acordada que modificó y amplió la acordada que era del régimen disciplinario de la Corte, amplió a 120 días como máximo el proceso. El proceso sí, en sí. El proceso en sí. Pero es un proceso que tiene... 4 meses. 4 meses y tiene que acabar el proceso. Supuestamente se tendría que acabar. En teoría. Porque tiene sus bemoles. Sí. Ah, también. Y sí, porque piden primero un informe al funcionario. Exacto. Ese informe del funcionario pasa por el tamiz del superintendente de justicia. El superintendente de ¿Pero justicia... el plazo se cumple o no? No, déjame te voy a contar todo. El superintendente de justicia eleva después una recomendación al Consejo de Superintendencia. Esa recomendación muchas veces ya va direccionada conforme a esa recomendación el Consejo de Superintendencia luego resuelve instruir el sumario y ahí recién empiezan a correr esos 120. O sea, sí. Recién ahí empieza a la fecha. Y pucuco asunto, Carlos. Y aparte que también termina con un dictamen de lo que es el juez instructor y no es vinculante para la Corte Suprema de Justicia, para el Consejo de Superintendencia, tomar o no la decisión que tiene que ser una la de sancionar o absolver, ¿verdad? Entonces, y otra vez se le da la posibilidad de la doble instancia, que es el pedido de reconsideración en el supuesto de que haya una condena a la persona. Me hago responsable de lo que voy a decir. Bueno, pero espera, son las 21:50, Sí, 21 señor. grados es la temperatura de este miércoles. Sí. ¿Verdad? Miércoles 13 de abril. 13 de abril. Yo no sé. Día Internacional del Beso. Exacto, ¿en serio? Sí, señor. Bueno, ahora ya entiendo por qué la hinchada, entonces. Está bien, muy bien. Contanos, doctor, a ver, ¿cuáles serían las posibles sanciones que podría recibir esta señora? Ese es un espectro bastante amplio también. ¿Por qué?
Porque en casos anteriores, ya han habido casos como este, Carlos. El Colegio de Abogados de Caaguazú promovió en su momento una denuncia ante la Corte, ante el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué hizo el Consejo de Superintendencia? En vez de ordenar el sumario administrativo del cual pueden devenir sanciones graves, como por ejemplo la remoción del cargo, la derivó al Tribunal de Ética de Funcionarios Públicos. Entonces la sanción no pasa de un apercibimiento, de una amonestación, de una recomendación. Es una forma de diluir las responsabilidades. Esperemos que la Corte Suprema de Justicia en esta oportunidad derive a un sumario administrativo y a partir de allí pueden venir suspensiones, remociones, etc. Pero son sanciones que son graduadas y que se aplican también en base a las reiteraciones, ¿verdad? Yo no sé si esta señora ha sido con anterioridad sancionada por alguna indisciplina que las ha cometido, pero de ahí a que haya sido sancionada, no sé. Ahora, ¿por qué de repente hay ciertos sindicalistas que tienen tanto poder en ciertas instituciones? Funcionalidad y utilidad. Y a cambio impunidad. Carlos, si Facilidad. la Corte... Por lo Perdón, menos, María Ángela, adelante, no, adelante. No, nada más, disculpa la interrupción. Facilidad también puede ser, ¿verdad? El hecho de que, por lo general, como bien lo explicó Rubén también, en ciertas oportunidades la señora que actualmente está siendo denunciada ha asumido papeles relevantes como para ir a lo que bien señaló Rubén, ir a presionar por un presupuesto, por ejemplo, Sí, ¿verdad? sí, Entonces, ese tipo de actitudes, como digo, viene a ser ya de repente hasta comunes y muy, muy normales de repente dentro del contexto en el cual se están manejando, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros queremos parar. Carlos, recordarás la primera parte de tu programa de hoy. ¿Cuál fue el tema? Coacción a órganos del Estado. Sí, exacto. Sí. Y no es una coacción a órganos del Estado cuando un sindicalista o un sindicato, entre comillas, presiona, declara una huelga para presionar la aprobación de un presupuesto cuando esa no es causal de huelga según la ley. Entonces, ¿qué está haciendo? Si vos llevas adelante una huelga ilegal para obtener un beneficio que no es personal, sino que es presupuestario, que a vos no te negaron, es también coacción a órganos del Estado. Se ha denunciado con anterioridad. Fíjate, es lo que ocurría con las huelgas. Ahora bien, ¿por qué ocurre esto que vos preguntabas? Sencillamente, ¿por qué tienen tanta preponderancia algunos funcionarios? Y porque son funcionales a ciertas autoridades de turno para obtener lo que la Corte no se animaba a decir. Entonces, envíale a la señora para que presione la huelga. Entonces, no se le descontaba salario a nadie, todos hacían huelga, entre comillas, a fin de mes cobraban todos. Entonces, era una forma de castigar a través de la ciudadanía o determinado poder para que ese poder ceda. Lo que hoy ocurría, cerraban rutas para presionar a un poder del Estado para que ceda. Es la misma práctica, pero llevada adelante por personas que tienen el blindaje de sus jefes. Doctora, ¿qué va a hacer el Colegio de Abogados y cuánto va a esperar para continuar con algún llamado de atención, alguna acción en este tema? Bueno, nuestra idea es justamente siempre de dar un seguimiento a todo lo que nosotros estamos denunciando. De hecho, como bien lo señaló Rubén, estábamos en una etapa en la cual la Corte Suprema de Justicia no estaba llevando adelante las reuniones que solíamos tener mensuales. Y actualmente nuestro listado es muy, muy largo en cuanto a las notas que hemos presentado, denuncias de todo tipo en todos los ámbitos y que hasta el momento no han tenido respuestas. Y ojalá que esta sea una nueva etapa en la cual la Corte empiece a tomar un poquitito las riendas, porque lo que uno pretende justamente es que las instituciones funcionen, porque justamente el Poder Judicial, siendo uno de los poderes del Estado más importantes, tenga que tomar la iniciativa de justamente limpiar su propia casa y decir, bueno, empecemos a castigar a la gente o sancionar a quienes realmente están... Claro, Ahora, las las expectativas son buenas y te explico por qué, Carlos. Ajá. Porque si el año pasado desinstalaron la mesa de diálogo, una buena señal es que la vuelvan a instalar y que ya se esté convocando para calendarizar esas reuniones. Entonces, nosotros vamos a seguir insistiendo, los gremios vamos a seguir insistiendo.
Bueno, pero el tema también pasa, doctora, por que se tenga, como dijo el doctor Galeano, que se tenga una sola vara para medir este tipo de comportamientos. Porque si no, esto se va a reproducir. Hoy es la señora Ocholaski, mañana puede ser otra persona. Y es muy importante que aclaremos también acá que no es porque corresponda a un determinado movimiento interno de ningún partido, sino que simplemente la práctica está prohibida por la propia norma del Poder Judicial. Exacto. Hay un antecedente, me permito interrumpirte un poquitito, hay un antecedente ya de la directora de Recursos Humanos de apellido Sarán de la Corte Suprema de Justicia, realizó una denuncia en contra de una funcionaria que hasta el momento tampoco tiene instruido ningún sumario, pero fue dentro de la propia Corte que surge esa iniciativa, ¿verdad? Lo cual es auspicioso, como dice Rubén, de que en este momento a lo mejor nuevos aires, nueva presidencia, nuevas integraciones pueda dar como resultado una versión diferente de la Corte y que realmente se propongan limpiar, digamos, que este tipo de hechos que no hacen a lo que es nuestra. Pero honestamente, ¿ustedes creen que los integrantes de esta Corte tienen la entereza suficiente como para soportar las presiones políticas y hacer cumplir las normas? Honestamente hablando. Las coyunturas, Carlos, son preponderantes en este tipo de situaciones. Hoy tenemos un presidente de Corte que está cerrando su carrera y que supongo que va a querer cerrarlo de la mejor manera posible. Es la quinta vez que asume la presidencia de la Corte en más de 20 años como ministro de Corte. Ya no tiene la presión de hacer bien para proseguir, no, él está cerrando su carrera. Y está acompañado por dos ministros de la nueva camada, el doctor Alberto Martínez Simón y el doctor Manuel Jesús Ramírez Candia. Esa coyuntura a mí me pone optimista en relación a circunstancias anteriores. Y también porque ese mismo antecedente que mencionábamos de la calificación de la huelga judicial, que nosotros veníamos reclamando por décadas, en el momento oportuno, con la constancia de los gremios, se produjo la calificación, cosa que nadie esperaba. Entonces, hoy también existen gremios comprometidos en seguir adelante con estos reclamos y la coyuntura de un Consejo de Superintendencia de la Corte que creemos que por su conformación tiene la predisposición de hacer bien las cosas. ¿Y usted qué piensa, doctora? Yo creo que también tenemos que darle un voto de confianza a esta nueva, digamos que conformación de lo que es la Corte, porque es cierto, tenemos al doctor Alberto Martínez Simón, al doctor Manuel Ramírez Candia, al doctor Fretes, que como bien lo señaló Rubén, también está cerrando un ciclo. Creemos de que puede llegar a haber un resultado favorable, no solamente en este caso en particular, sino que en todo lo que se refiere al funcionamiento de la Corte, que al fin y al cabo lo que reclaman los gremios simplemente es mantener un Estado de Derecho en el que realmente uno pueda confiar en la justicia, en que pueda confiar en los jueces y que, por supuesto, se cumpla la ley como debe ser. La ley para todos, Carlos. La ley para todos. Antes de que se despidan, porque el siguiente bloque tenemos que hablar acerca del secreto bancario. Sí, señor. Y el interés de algunos sectores de levantar el secreto bancario en Paraguay. Ustedes que son abogados, ustedes así cortito, así ya introducimos el tema para que después el señor Edgar Alarcón nos explique qué es lo que quiere Asoban en ese sentido. ¿Es posible o no es posible? Levantar el secreto bancario. Levantarse, ¿y sería útil o no sería útil? El problema no está en levantar el secreto bancario, Carlos. El problema está en que el BCP cumpla su tarea. Y eso no depende de que se levante o no el secreto bancario. El hombre es la medida de todas las cosas, ya lo dijo Protágoras hace más de 2000 años. Podemos cambiar las reglas, pero si están al frente hombres que quieren encubrir, coaccionar, cooptar o facilitar, ya va a depender de esos hombres que se hagan bien las cosas, Carlos. Doctora. La misma cosa, depende de los hombres que estén al frente de las instituciones para que esto se pueda llevar adelante y que no necesitemos eventualmente tener que hacer leyes ni nada por el estilo, que las instituciones funcionen.
Eso es lo que se pide. Perfecto. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por venir, Por favor, aceptar. gracias a usted. Sé que en un miércoles santo no es muy fácil y le agradezco. Y a usted también, Por doctor favor. Galeano. Sé que tenía un compromiso y tuvo que compartir el compromiso que tenía para cumplir con nosotros. Así que le estoy muy agradecido. No,